Qué hermoso que Dios nos conceda esta gracia de poder estar reunidos este tiempo y disfrutar de ese amor inmerecido, porque es a lo que Dios nos ha traído, a disfrutar de ese amor inmerecido que Él tiene por nosotros, de ese amor maravilloso que Dios siente por cada uno de nosotros. Nos ama con amor eterno y ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas y ha extendido su misericordia sobre nuestros corazones, y no podemos dejar de meditar en la bondad de Dios, como cantábamos hace un momento en una de las canciones. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bondadoso con nosotros, su bondad nos ha buscado, es la que nos ha hallado, es la que nos ha encontrado, pero también necesitamos entender cuál es la respuesta que nuestro corazón tiene que tener hacia el Señor. Necesita tener hacia Dios, porque el corazón del ser humano es muy frágil. El corazón del ser humano definitivamente enfrenta que con facilidad todas las cosas se le salen de las manos. Pero ¿saben, mis amados, que esto es bueno para nosotros? Que es bueno que nosotros no tengamos el control. Cuando el hombre tiene el control, daña todo. Y todo el trabajo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas es quitarnos el control. Decir, ya tú no estás al mando, yo soy el que tengo el control. Y cuando Dios es el que dirige, mis amados, Dios no tiene error, Dios no tiene equivocación, Dios definitivamente tiene un camino perfecto e incomparable para nuestras vidas. Hace 15 días que el Señor nos permitió poder tener la salida allí al Bosque Popular. Con los que pudimos allí compartir una obra de teatro que el Señor había colocado en el corazón, pero que era algo muy confrontante para nuestro corazón, porque la obra trataba de cómo al finalizar la iglesia, terminaba de orar, los hermanos se abrazaban y todos se iban, pero cada uno se iba a vivir su propio mundo. Y en ese mundo donde cada uno se iba a vivir, Jesús venía a acercarse y cada uno iba dándole la espalda a Jesús en su vida diaria. Y ese pueblo que venía a cantarle, y ese pueblo que se daba abrazos cuando se congregaba, allá afuera, cuando estaba viviendo muchas situaciones, ese pueblo se estaba ahogando precisamente porque le estaba dando la espalda al único que puede brindar el verdadero consuelo a nuestro corazón y a nuestras vidas. Porque encontramos hoy un pueblo que, teniendo el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, tantas veces se está preguntando dónde está la salida, ¿cierto? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la respuesta que necesita mi corazón? Y muchas veces perdemos de vista que la respuesta de mi corazón es en el Señor. Juan, capítulo número 4, versículo número 23 y 24, ubiquémonos allí, porque Dios, a través de la bondad que nos muestra de su corazón, a través de su palabra, hemos visto que nos lleva a cobrar ánimo, y Dios nos lleva a llenarnos de valor, de fe, de confianza, al contemplar cuán grande es su bondad. Y no pierdas de vista esto, mi amado, su bondad es un pilar fundamental en la fe cristiana, su bondad. Y no podemos perderlo de vista, es fundamental, porque Dios es bueno, ¿cierto? Por ahí había una frase que decía, y es bueno todo el tiempo, ¿cierto? Hay un momento en que Dios no deje de manifestar su bondad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Pero en Juan, capítulo número 4, versículo 23 y 24, donde el Señor, de una manera especial, trae una respuesta a una mujer de un tema muy profundo. Jesucristo vino hasta un lugar, porque fue Jesús el que dijo, me es necesario pasar por Samaria. De manera que el Señor, de manera anticipada, se había puesto una cita, el Eterno,
con un ser humano. El asunto es que ese ser humano no tenía ni idea de que ese día había sido citado a un encuentro con el Creador. Aquella mujer samaritana llegó a para ella era otro día más. Para Jesús era el día señalado para encontrarse con con aquella mujer. Y es extraordinario y maravilloso, porque cuánto pudiera producir esto celo en el corazón a causa de nuestra vida religiosa. Porque el Señor se acerca a una mujer de no muy buena reputación, ¿cierto? Porque ciertamente no calificaría para nuestros parámetros humanos que la persona que Dios escogió para revelar estas cosas tan hermosas y tan profundas de su corazón sea una mujer que tiene 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. O sea, para los seres humanos no califica, ¿cierto? No califica para que Dios se revele a su corazón. No califica para que Dios le pueda mostrar. Y nos damos cuenta que Dios le plació de una manera especial revelar algo muy profundo de su corazón a hombres que no estaban en un ministerio, a personas, no fue a Pedro, no fue a Pablo, no fue a los que estaban metidos allí en las sinagogas, sino que ciertamente Dios despertó algo en aquella mujer. Y había algo dentro del corazón humano que solamente Dios puede despertar, mi amado. Porque la Escritura dice allá en Romanos que el hombre sin Dios no tiene el más mínimo deseo de buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero cuando Dios empieza a tocar el corazón humano, hay algo que Dios empieza a hacer en tu corazón y en el mío. Empieza a despertar un deseo en nuestro corazón por Él. Ese deseo en nuestro corazón por Él lo inició Dios. Lo inició el Señor de una manera muy especial. De manera que lo que estaba empezando a experimentar aquella mujer, aunque no lo tenía claro, era algo que venía de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y Jesús la trae allí a un encuentro muy especial. Dice el verso número 23, porque ella le hace una pregunta a Jesús. Hay un tema de interés para ella. Hay algo que evidencian sus palabras, que ella tiene un anhelo dentro de su corazón. Y qué hermoso, porque uno ve el deseo del Señor responderle a aquellos que tienen hambre en su corazón. ¿Por quién? Por Él. Porque esto no es una simple reunión, esta es la reunión de los hambrientos y sedientos del Señor. Que tenemos hambre y sed de que Él sea el que responda con su presencia a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros corazones. Y en esa respuesta donde ella le pregunta ¿dónde debemos de qué? De adorar. Un concepto que parece como tan fácil definirlo, ¿cierto? Tan fácil de definir lo que es adorar, tan fácil definir esta palabra, ¿cierto? Que tantas veces cuando la pensamos la relacionamos con música o la relacionamos es con los buenos actos que nosotros podemos hacer, o lo relacionamos con las actividades que nosotros podemos hacer cuando leemos la palabra o cuando levantamos una oración. Pero aquella mujer tiene una inquietud dentro de su corazón. ¿Dónde debemos qué? Adorar. En este monte, porque ella era una mujer samaritana. ¿Y dónde había sido instruida para adorar? En aquel lugar. Debemos adorar en Jerusalén. Y viene una respuesta maravillosa de parte del Señor donde dice, pero viene la hora, dice, estamos en el verso número 23, mas la hora viene, ¿y ahora qué? Mira lo hermoso. Eso, usted ha visto que hay cantidad de versículos en la Biblia que están en tiempo presente, en presente continuo, que fueron para ese momento de la samaritana tiempo presente. Pero para hoy, nosotros que estamos escudriñando la palabra, es tiempo presente. Glorioso, como la palabra de Dios es eterna. Y dice, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le. Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le voy a leer esa misma porción ahí en la Nueva Traducción del Viviente. Dice: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de hacerlo de un modo conforme al Espíritu ¿de quién? Al Espíritu de Dios. Y aparece el Señor Jesús en medio de ese escenario, y uno encuentra que aunque el Señor estuvo en muchos lugares, no a muchos el Señor se le reveló en ese momento como el Mesías, no a muchos, y particularmente a esta mujer se le revela como el Mesías. Y pasa un versículo ahí adelantico al versículo número 25, donde la escritura dice ahí: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. En medio de toda su situación, a la espera de qué estaba aquella mujer. Y vemos que en sus palabras evidencia que había un anhelo en su corazón. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora, qué sorpresa tan extraordinaria, qué luz tan maravillosa, cuando en el verso número 26 Jesús le dice: mire, a ese que ustedes esperan para que les declare todas las cosas, soy yo el que habla contigo. ¿Sí o no? Qué escenario más glorioso y más extraordinario. ¿Para quién? Para esta mujer, ¿cierto? El Señor revelándose de una manera especial, dándole ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Porque es algo que solamente Dios lo puede hacer dentro del corazón de una persona. Y nos damos cuenta que el Señor aquí no le está diciendo meras palabras superficiales. El Señor le está hablando de cosas íntimas de su corazón, ¿cierto? Íntimas, profundas de su corazón. Porque ciertamente nosotros relacionamos la adoración, ¿cierto? ¿Cómo llamamos el tiempo de la música? ¿Cierto? Lo llamamos el tiempo de adoración y alabanza al Señor, ¿cierto? Y en cierta medida, ahí tenemos adoración, ¿cierto? Pero la adoración está mínimamente ligada a la música en la palabra de Dios. La adoración está ligada a un entendimiento y a una conciencia de quién es Dios. Porque nosotros podemos cantar y cantar canciones sin estar conscientes de quién, de Dios. Y mientras no haya conciencia de Dios, ciertamente podremos hacer muchas cosas que pasan emocionales. Hay cantidad de cosas que pasan aún dentro de la alabanza que no pasan por ser espirituales, sino por ser emocionales. Hay canciones que nos gustan, ¿cierto? Hay canciones que nos pueden hacer llorar, ¿cierto? Alguna vez escuchaba a alguien que iba a hacer una reunión y entonces estaba eligiendo las canciones y dijo: vea, pongamos estas 3 canciones, porque cada vez que se tocan estas 3 la gente llora, ¿cierto? Ahora, definitivamente no puede ser ese el mover, porque hay canciones que nos gustan, hay canciones que nos atraen, hay canciones que nos mueven porque identifican una área, ¿cierto? Pero no necesariamente significa que yo esté viendo la grandeza de quién, de Dios, que esté viendo la gloria de Dios, que esté viendo al Señor mismo, porque adorar es una profunda expresión de mi corazón, maravillado con la realidad de que estoy conociendo quién es Dios. Hay una respuesta que se sale del razonamiento. Hay una respuesta que se sale de la capacidad humana respondiendo frente a quién es Él. Donde estamos es maravillados y traspasados hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios había despertado un anhelo en aquella mujer y Dios había venido a ser Él mismo el que saciaba el anhelo que había puesto dentro de ese corazón. Porque Dios despierta el anhelo y solamente Dios mismo lo puede saciar dentro de nuestra vida. Porque ese adorar
Es estar inmerso en quién es Dios. Es estar inmerso en cómo es el pensamiento de Dios, donde todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo vivo, está enfocado en todo lo que Él es. En todo lo que Él es. Y eso hace que nuestra vida sea completamente, ¿qué? Completamente diferente. Pero ¿qué hace difícil nuestra respuesta para adorar al Señor? ¿Qué es lo que hace difícil que ese deseo del Señor? Porque el Padre busca ¿qué? Y mire lo importante de esto, ¿cierto? El Padre no busca grupos de alabanza. No dice por ninguna parte en la Escritura. El Padre no busca grupos musicales que toquen de manera perfecta. El Padre no está buscando gente que le levante canciones. El Padre busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en ¿qué? En espíritu y en verdad, ¿cierto? De manera que eso no está limitado a los que están desempeñando cierta función, sino es un llamado para todo aquel que ha nacido de lo alto, que ha nacido de nuevo por el poder de ¿quién? Por el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que nos impide poder disfrutar? Porque muchas veces en los escenarios del Señor aún nos pasa lo que nos pasaba en la obra de teatro. Estamos ahí entretenidos, pero dándole la espalda ¿a quién? Pero dándole la espalda al Señor. Muchas veces el Señor dijo de Israel que ellos no le habían dado el rostro, sino que le habían dado su servicio. O sea, le habían mostrado, era esta parte, en lugar de mostrarle que su rostro y el anhelo de su corazón por estar con ¿quién? Por estar con Él. Si no se trata de que nuestro corazón empiece a percibir ¿a quién? Empiece a percibir al Señor y empiece a estar consciente, porque Dios está presente en medio de nosotros, pero una cosa es que Él esté presente y otra cosa es que yo esté consciente de su presencia en medio de ¿quién? En medio de nuestras vidas. Lucas, en el capítulo número 1, versículo número 46. Lucas, versículo número 1. Capítulo número 1, versículo número 46. Lucas 1, 46. Entonces María dijo, y esta es una expresión muy bonita y muy hermosa y muy poderosa, que necesitamos entenderla a la luz del Señor, ¿cierto? A la luz del Señor. Porque no olvidemos, cuando nosotros nos reunimos aquí en pos de Dios, ¿qué necesita Dios de nosotros? ¿Necesita nuestros aplausos? ¿Será que Dios necesita que una iglesia le aplauda para estar motivado? ¿Que le cantemos? Entonces, todo lo que sucede en esta reunión no es por causa de lo que Dios necesita, es por causa de lo que nosotros necesitamos, de Dios en nuestro corazón. Dice el verso 46, cuando María se encuentra con su prima Elizabeth y saltó en el vientre aquel bebé, y ella mujer le exclamó el gozo que tenía de que ella fuera la escogida de Dios. Cuando ella ve todo esto, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma ¿a quién? Y esas palabras son hermosísimas porque eso tiene que ver con adoración. Escuche, ¿qué se le puede añadir a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que la gloria de Dios sea más grande? ¿Puedo yo aportar algo? No. Entonces este engrandece no está hablando de que yo hago algo para que Dios sea más glorioso. No, Dios es glorioso y no hay forma de añadirle qué. Pero este engrandece está hablando es de cómo eso glorioso que es Dios se está hallando lugar dentro de mi corazón. Aquello que no podíamos ver, ahora empezamos a verlo. La grandeza de Dios, ¿sí o no? Nosotros somos felices recitando
versículos y felices recitando frases que vemos en internet y suenan bonitas, ¿sí o no? Que no digamos cuán grandes son nuestros problemas, sino que le digamos a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. El problema es que con esa frase nos estamos ahogando, ¿sí o no? Porque estamos viendo la frase, pero no estamos viendo a Dios, amado. Y si no estamos viendo a Dios, esa frase no tiene ningún sentido dentro de tu corazón. Porque María está experimentando que su corazón se está ensanchando dentro de ella y ahora ella está maravillada. Señor, ¿cómo es posible esto que está sucediendo en mí? No olvidemos que María está experimentando algo glorioso que hace parte de lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. María lo experimentó de parte física, nosotros lo experimentamos de forma espiritual. Porque, ¿qué se le había dicho a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que pondrá en tu vientre será llamado hijo de ¿quién? Hijo del Altísimo, ¿sí o no? Y ahora nosotros hemos sido revestidos del Espíritu de Dios que ha venido a plantar la vida de Cristo dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Y ella está viendo que ha acontecido un milagro extraordinario. No he estado con un hombre, soy virgen y estoy embarazada. Eso es una obra de ¿quién? ¿Cómo hizo Dios para mí? Leamos todo el versículo. Verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Cuánta luz estaba recibiendo María en ese momento de quién es Dios? Entonces a nosotros no nos fortalecen las muchas frases coherentes y bonitas, nos fortalece la luz de ver quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Para que esas frases entonces sí tengan sentido, si tengan una realidad dentro de ¿quién? Dentro de nuestras vidas, porque en nuestros labios está la frase de que Dios es más grande que nuestros problemas, pero en el corazón estamos con el pedido con el pedido que le hacían el Chapulín. ¿Y quién más podrá defenderme? ¿No que está viendo a Dios más grande que sus problemas? Entonces necesito esa luz que ensanche mi corazón de una manera especial. Salmos capítulo número 34, en el versículo número 8. ¿Qué estaba experimentando María? Estaba experimentando algo que no había visto de Dios. Y eso que no había visto de Dios ahora estaba ensanchando su corazón. Estaba percibiendo más de su misericordia, estaba percibiendo más de la bondad de Dios, estaba percibiendo más de la gracia de Dios sobre su vida, de lo majestuoso que es el Señor. Y que lo que ella estaba sintiendo no le agregaba nada al Señor, pero lo que ella estaba sintiendo sí estaba transformando la vida de María de una manera especial. En relación con su Creador, en relación con su Salvador. El Salmo capítulo número 34 en el verso número 8 dice algo bien especial: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él ¿qué? Que en él confía, ¿cierto? Y el Salmo, ese mismo Salmo en la versión Dios habla hoy dice: prueben y vean que el Señor es bueno, feliz el hombre que en él confía. Y mire lo hermoso, no dice ahí en ninguna manera pongan a prueba al Señor. Ahí lo que está diciendo es prueben del Señor, que es algo muy diferente. Son dos cosas muy diferentes. La mayor parte de la gente que no conoce a Dios quiere poner a prueba ¿a quién? Al Señor. O sea, que realmente Dios haga cosas para que me compruebe que Él realmente es ¿qué? Si es Dios, que haga este milagro. Si es Dios, que me dé esta salida. Amados, Dios no necesita hacer nada para demostrar que es ¿qué?
No necesita hacer absolutamente nada para demostrar que es Dios. Pero ese prueben del Señor es vengan, relaciónense con Él, vengan, conozcan al Señor, vengan, intimen con Dios, vengan, llénense de Él para que de su presencia conozcan cuál es el propósito eterno que Dios tiene para con sus corazones. Vengan, entren en contacto con el Señor, entren en una realidad con Dios que alumbre su corazón, que alumbre su vida. Y cuando esa realidad empieza a alumbrar el corazón, eso va a hacer que caigamos derretidos delante de ¿quién? Delante del Señor, derretidos delante de su presencia, cuando esa luz resplandece sobre nuestro corazón. Porque no podemos perder de vista su bondad. Ha provisto que seamos un pueblo de adoradores. Y es un pueblo al que Dios le está ensanchando el corazón, ¿cierto? Al que Dios, de una manera especial, está obrando para que este pueblo lo conozca. ¿Qué estaba haciendo Dios en el libro de Job? Ensanchando el corazón de Job. Job lo pudo ver al final. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos que te ven. Antes no tenía la capacidad de ver, pero todo este proceso que Dios me ha permitido ha hecho que ahora pueda ver lo que antes no lo que antes no podía ver, lo que antes no había podido conocer, ¿cierto? Van conmigo a Génesis 28, 19 y vamos a mirar un poco allí del proceso que Dios va haciendo para ensanchar nuestro corazón y nuestra vida. Amados, todas las promesas de Dios son sí y son en Él amén, ¿sí o no? Y ahí se cumple tanto la promesa de he aquí no te desampararé ni te dejaré. He aquí yo estoy todos los días con vosotros. Se cumple dentro de eso esa promesa, amén. Saber que Él está con nosotros. Pero dentro de eso también se cumple: en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicciones. Tendremos que ser probados, ¿cierto? Como se prueba el oro. Y el proceso del oro, ¿cierto? Aunque es un material muy preciado, es un proceso duro. Alguna vez tuvimos la oportunidad de estar por allá en Marmato y ver un poquito del proceso desde lejos, solamente mirar lo que hacían e ir preguntando qué están haciendo ahí. Y de pronto llegaba una volqueta llena de piedra y esa volqueta la vaciaban en un triturador. Ese triturador volvía a que empezaba a quebrar esa piedra haciendo una bulla impresionante. Y hasta que la dejaba arena, pero una arena muy menudita. Y cuando ya estaba en arena menuda, eso lo botaba sobre como una especie de planchón, pero el planchón todo el tiempo estaba vibrando. Y el propósito era que vibrara y vibrara y vibrara para que se hiciera una separación del material que era roca de el metal oro que pudiera hallarse. Nos permitieron acercarnos ahí a ver, ¿y cuál es la imagen que nosotros tenemos? La imagen del oro terminado. Entonces nosotros tenemos la imagen del oro amarillo. Y nos pusimos a ver y el muchacho decía, ahí se ve la vetica de oro. Y nosotros mirábamos y no veíamos nada, ¿cierto? Porque el oro en su estado crudo no es amarillo, es blanco, como la plata. Entonces, como no veíamos nada amarillo, pero después de haber descargado por ahí 4 o 5 volquetadas, apenas había un pequeño hilito, pero muy casi imperceptible al ojo, de toda esa cantidad de roca, un poquitico. Ese poquitico después lo recogían, ¿sí? Lo iban recogiendo hasta que tuvieran cierta porción y después esa porción la ponían al fuego. Y allá le echaban un poco de ácidos, ¿sí? Para que siguiera botando impurezas y muchas veces echaban una bolita de este tamaño y después de que le echaban los ácidos quedaba
otra bolita chiquitica, o sea, la mitad todavía era basura. O sea, aunque parecía oro, más de la mitad de esa bolita que habían sacado apenas de muchas volquetadas de piedra, se reducía todavía más porque todavía tenía mucha eso. Y después la ponían todo un día en un horno a una cantidad de ¿qué? De grados. Uno desde donde lo dejaban asomar se veía ya eso, parecía lava derretida, ¿cierto? Y después de todo ese proceso sacaban un cuadrito así pequeñito, ¿sí? Y ellos celebraban. Sacar un cuadrito así de oro, eso era una celebración impresionante para ellos allí. Y entonces, eso nos lleva a entender por qué nosotros necesitamos ser procesados dentro de nuestra vida, para ser los adoradores que Dios está buscando. No gente que le agregue algo a Dios, sino gente que empiece a experimentar a Dios dentro de su vida. Eso es lo que Dios está haciendo en un adorador. Gente a la que Dios le está llevando a experimentar quién es Él dentro de su corazón, quién es Él dentro de su vida. Génesis, en el capítulo número 28, nos habla de un hombre que tal vez para muchos pueda ser familiar, ¿cierto? Porque lo has escuchado en otras predicaciones o de pronto en algún momento donde has escudriñado la palabra la has leído, pero hay algunos hombres de la Biblia que han sido como más, por lo menos más predicados y más conocidos que otros dentro de la palabra, y uno de estos se llama Jacob, ¿cierto? Es un hombre que no pasa desapercibido en la historia bíblica por todos los acontecimientos que pasaron en la vida de este hombre. Cuando se llega a este 28:19, Jacob viene de una situación compleja, ¿cierto? No olvidemos que se había acabado de vestir con una piel, se había puesto delante de su padre y había hecho que su padre pusiera la bendición del primogénito sobre él, y a causa de esto había acarreado el odio de su hermano. Y su hermano tenía tanto odio en su corazón hacia él que estaba esperando simplemente que su papá se muriera para matarlo. Un deseo profundo. A raíz de esto, tuvo que ser enviado de su casa a la casa de un ¿qué? Familiar, a otro territorio. Y lo enviaron, ¿cierto? Para allá, para ese lugar, sus padres. Y dice en Génesis 28:19, allí es donde en la mitad de ese viaje, llega a un lugar donde organiza una cama, pone unas piedras, recuesta allí y allí tiene un sueño, y dice que en ese sueño que tuvo vio una escalera donde habían ángeles que descendían y en lo alto estaba el Señor. Cuando él despertó, dice el 28:19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, ¿sí o no? Dios se le está empezando a revelar ¿a quién? A Jacob, ¿sí o no? Pero no olvidemos, Dios se está revelando, pero muchas veces nosotros tenemos nuestra propia idea de quién, nuestra propia idea de Dios. Aún como cristianos, de cuántas cosas nos tiene que sacar Dios, porque tenemos nuestra propia idea de quién, nuestra propia idea del Señor en nuestro caminar. Y dice, y verso 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Jehová será mi Dios. Yo creo que nosotros todos iniciamos nuestra vida como creyentes con un alto grado, si no por decirlo, con un total desconocimiento de quién es Dios. Porque aquí, como vemos a Jacob en este asunto, vemos a un hombre pensando que Dios se tiene que ganar el lugar en su corazón. O sea, que Dios como que tiene que demostrarle con ciertas situaciones, y Él la pone de manera externa, ¿cierto? Si me provee, si me da salud, si me da una familia, si permite que los negocios me salgan bien, entonces eso significa que sí es Dios. Y entonces
me le voy a entregar ¿a quién? Me le voy a entregar a Él. Pero esos son razonamientos llenos de ceguera que tenemos nosotros los seres humanos. Totalmente ciegos y tratando de definir ¿a quién? A Dios. Y tratando de mirar ¿a quién? Al Señor. Porque no soy consciente de la estrechez que hay en mi corazón para poder entender quién es Dios. Para poder conocer quién es Dios. De manera que no estoy ofreciendo, sino demandando. No estoy maravillado, sino estoy buscando es que Dios, ¿en qué forma me va a maravillar? Pero yo tengo mis propios conceptos. Pero no me doy cuenta lo distante que puedo estar de Dios. Porque en el sueño, la escalera que vio hasta el cielo, pero ¿dónde estaba el Señor? En la parte de arriba. Jacob tenía que darse cuenta que no había forma de llegar a Dios. La única forma era que Dios viniera a él. Era la única manera de acercarse a Dios es que Dios viniera a él. Y creo que nosotros lo hemos experimentado. Nosotros, si hemos podido acercarnos a Dios, fue porque Él se acercó ¿a quién? Porque Él se acercó a nosotros. Hace un tiempo lo estudiamos. Él salió y buscó a la oveja perdida y no se detuvo hasta que la encontró. Y bendita sea su misericordia que nos encontró, que nos halló, que nos puso sobre sus hombros y nos trajo de regreso ¿a dónde? A su redil. Amados, el lugar que Dios puede ocupar en mi corazón, solamente Dios mismo se lo puede dar. No soy yo el que determino qué lugar le doy a Dios en mi corazón. Ese lugar solamente Dios mismo se lo puede dar. No es lo que nosotros nos proponemos hacer con Dios, es lo que Dios se propone hacer con nosotros. Porque llegamos es con ese concepto. Lo que yo me propongo hacer ¿con quién? ¿Qué se proponía él? O sea, si Dios hace esto, pues yo me propongo de que Él sea ¿qué? De que Él sea mi Dios. Pero antes de que Él hiciera esta propuesta, ya el Señor le había dicho, te voy a llevar, te voy a guardar y te voy a volver a traer ¿de qué? Y te voy a volver a traer de regreso. Yo tengo un propósito contigo y ese propósito es ensanchar tu corazón, Jacob, para cumplir mi propósito en tu vida, para cumplir mi propósito en tu corazón. Vaya ahí al versículo número 15, devuélvase un poquito, en el 28. Antes de que Jacob le dijera eso a Dios, Dios ya tenía un propósito con él. Verso 15, 2:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De manera que no era que Dios tuviera que hacer algo para ganarse un lugar en el corazón ¿de quién? De Jacob. Dios lo que iba a hacer era una obra en el corazón de Jacob para que Jacob entendiera quién es Dios. Dios se le manifestó a Jacob para darle a conocer su voluntad, para darle a conocer el deseo de su corazón. No es que Dios demuéstreme que tú eres Dios, es todo lo contrario, es que yo conozca quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Que yo conozca quién es el Señor. Allí donde mi corazón realmente pueda tener un asombro de quién es Dios, por la luz que Dios mismo va trayendo de Él. Al ver cómo Dios se ha acercado ¿a quién? Se ha acercado a mi vida. ¿Para qué se acerca Dios a nosotros? Para producir en nosotros un profundo deseo por Él. Un deseo que perdió el hombre cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Porque de ahí en adelante, a causa del pecado, lo que se le volvió al hombre extraño es tener una relación con Dios. Eso fue lo que al hombre se le volvió extraño. Por eso terminó por allá escondido. Aquel que se encontraba con el Señor después del pecado se estaba escondiendo del Señor. Y ahora lo extraño era tener una relación ¿con quién? Con el Señor. Dios en la salvación nos ha traído de regreso a que tengamos una relación ¿con quién? Una relación con Él. Jacob experimentó muchas cosas y muchas cosas en las que Dios
Le iba a hablar, le iba a enseñar, y que de lo que nos enseña de la vida de Jacob también desnuda el corazón, ¿qué? El corazón nuestro, porque tantas veces a través de cada persona de la Biblia vemos es un reflejo de lo que es la naturaleza humana, de cómo somos los seres humanos. Génesis 29, 18. Génesis 29, 18. Miremos allí un primer aspecto. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Fue lo que le propuso a Labán. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la ¿qué? Porque la amaba. Y mire lo tremendo. Jacob trabajó con entrega, con dedicación, con ímpetu. ¿Cierto? Es más, ahí la palabra de Dios dice que esos 7 años se le hicieron como un corto tiempo, porque había algo que estaba moviendo su corazón. Era un anhelo profundo que él tenía de que esa mujer fuera ¿qué? Su esposa, y ese anhelo tan arraigado en su corazón hizo que cualquier esfuerzo, que cualquier entrega, que cualquier desgaste que tuviera que hacer su vida para obtenerlo, valía la pena. Valía la pena, ¿cierto? Trabajó duro por aquella mujer Raquel, pero cuando llegó el momento de que se la entregaran, le entregaron otra. Le entregaron a su hermana ¿qué? A su hermana Lea. Amados, cuán duro trabajamos nosotros por las cosas a las que está inclinado nuestro corazón. Raquel trabajó duro por Raquel, pero no trabajó duro por buscar a Dios. Jacob no trabajó duro por buscar a quién, a Dios, porque nos damos cuenta que a qué le vamos nosotros a dedicar tiempo, aquello que anhela nuestro qué, nuestro corazón. Porque, amado, nuestras acciones reflejan nuestras decisiones. Las decisiones que hay ¿en dónde? En el corazón. Si finalmente yo pasé toda una semana sin intimar con Dios, sin conectar con Dios, sin relacionarme con Dios, esas acciones de esa semana evidencian que eso es lo que ha venido decidiendo mi corazón. Mi corazón ha venido decidiendo porque mi corazón ha venido inclinándose a otras cosas a las que está dispuesta a entregarle tiempo, ¿cierto? A las que está dispuesto a entregarle dedicación, a las que está dispuesta a entregarle recursos, por las que está dispuesto a sacrificarse, ¿cierto? Igual esto es un asunto que Dios trate con cada uno de nuestros corazones. Yo no estoy aquí para señalar a cada uno, pero sí estamos aquí para que podamos con la dirección de Dios entender hacia dónde está inclinado mi corazón. Hacia dónde está inclinado mi corazón, porque a veces tenemos la excusa, ay pastor, pero es que si yo no trabajara tantas horas, pues yo tendría más libertad para buscar al Señor. Y es un bonito argumento, ¿cierto? Pero a ese que le faltan horas porque tiene mucho trabajo, el día que le doblan el trabajo, se esfuerza en trabajar, ¿cierto? Entonces finalmente, ¿dónde tiene su corazón? En aquello a lo que le entrega su esfuerzo. ¿Qué hizo Jacob? Y es más, Jacob, cuando recibió a Lea, que no era la que él esperaba, salió, hizo el reclamo y le dijeron, si la quiere trabaje otros 7 años. ¿Y qué dijo? Pues con gusto me doblo en el trabajo. ¿Se da cuenta cómo nos doblamos con gusto por las cosas a las que se inclina nuestro corazón? Y que a veces está inclinado a muchas cosas, pero no está inclinado ¿a quién? Pero no está inclinado hacia el Señor, no está inclinado hacia Dios. Para él no fue un trabajo duro porque Raquel era su anhelo. Trabajar 7 años pasaron como nada, y trabajar otros 7 años pues pasarán como nada, porque era el anhelo de ¿quién? El anhelo de ¿quién? De su corazón. Y aún el Señor enseñándole a Jacob con eso, ¿cierto? No puedes tener una relación conmigo porque tu corazón está inclinado a otras cosas. ¿Y quién puede sacar nuestro corazón de a qué está inclinado?
solamente el Señor. Por eso nos va llevando el Señor en un ruego, nos va haciendo conscientes a qué está inclinado mi corazón, a qué está entregada mi vida. Miremos otro ejemplo, por favor, ahí Génesis 29, 31. Génesis capítulo número 29, en el versículo número 31. Mire lo tremendo, cómo el Señor le permite dentro de su misma familia ver una situación, amados, que nos muestra nuevamente qué es lo que nos impide ser adoradores. Porque dice el 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada, ¿cierto? O sea, alguna actitud estaban tomando Jacob y Raquel que hacían sentir muy mal ¿a quién? A Lea. La hacían sentir menos. Bueno, no hay claridad de qué, pero dice acá que Dios, ¿qué hizo con ella? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel ¿era qué? Era estéril. Frente a la actitud que tenían Raquel y Jacob frente a Lea, Dios tuvo misericordia de Lea y le dio el regalo de poder ser ¿qué? Mamá. ¿Sí o no? El asunto, mis amados, es que todo lo que Dios nos provee ha sido dispuesto por Dios para que nosotros le busquemos de una manera más íntima, de una manera más profunda, porque es el anhelo del corazón ¿de quién? De Dios. El asunto es que nosotros, cuando no vamos pidiéndole al Señor que nos dé luz, utilizamos aún lo que Dios nos da para seguir buscando más cosas que desea nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Lea conmigo el verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. ¿Sí o no? ¿Cómo estaba Lea? Menospreciada. ¿Para qué le dio Dios un hijo? Para manifestarle un consuelo, para que ella dijera, uy, yo qué merecía para que Dios me tratara así, los hombres me tratan con desprecio y cuánto favor Dios ha puesto sobre quién. Pero lo que Lea recibió lo miró de esta manera, dice, dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará a mí. Ella dijo, lo que Dios me dio es para que ahora sí yo tenga lo que yo quiero. No he podido que Jacob me ame, entonces ahora Jacob sí me va a amar. Ahora sí voy a tener a Jacob en la palma de mi mano. ¿Sí o no? ¿Para qué le dio Dios eso? Para que ella lo conociera más. ¿Para qué lo usó ella? Para el deseo de quién. ¿Se da cuenta? El problema de la adoración es dónde está puesto nuestro corazón. Sigan leyendo. Dice, verso 36, 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Verso 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre ¿qué? Dios le va dando la oportunidad de ser madre, y ella con eso no está viendo la oportunidad de buscar a Dios, de ver la misericordia de Dios, sino como que está sintiendo, ya tengo más armas para retener a mi marido. O sea, si con un hijo, si con 2, ahora con 3 son suficientes para que él se dé cuenta que es en mí, a mí la que me tiene que mirar. Y no se daba cuenta que la que tenía que mirar al Señor era ¿quién? Era ella. Pero gloria a Dios que es grande en misericordia, porque viene el 4.º hijo y hay un pequeño cambio en su corazón. Dice el verso número 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, mira lo hermoso, esta vez alabaré ¿a quién? A Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar ¿a quién? A luz ahí en ese momento. Mire lo tremendo, ¿cierto? Llegó un momento donde la luz de Dios empezó a alumbrarse para darse cuenta que todo eso que estaba ocurriendo en su vida no era para que siguiera con los ojos puestos en Jacob,
sino para que mirara al Señor. Y ahora en ese cuarto hijo llega el momento donde pone la mirada en quién. Amados, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos de que lo que Dios ha hecho y lo que Dios va depositando lo tenemos que cuidar. Porque tú y yo podemos vivir un momento y nos descuidamos y volvemos otra vez al punto inicial. 4 hijos y su esposo no ha cambiado ni 5 con quién. En el cuarto tuvo una luz de saber que realmente a quien tenía que rendir su corazón era quién. Su corazón era al Señor. Pero mis amados, si yo no continúo perseverando en esa luz que Dios va trayendo, fácilmente puedo volver al camino al camino inicial. Dios le dio una luz. Pase ahí un momentico al 30, capítulo número 30, versículo número 17. Pues aquí pasa una historia, se le va a narrar un poquitico, ¿cierto? Porque hoy en día, esta semana hablábamos con mi esposa algo, porque estábamos hablando de alguien que escuchamos una historia de un hombre que tenía una esposa, pero su esposa lo dejó, porque ella antes de haberse casado pues tenía un novio, entonces como que todavía seguía con su corazón en el novio, entonces se divorció y se relacionó con el que era el novio. Pero después de eso volvió otra vez con el que era su esposo, estuvo unos días, aprovechó y le sacó unos recursos y después volvió otra vez con el que era su novio. Entonces mi esposa decía, uy, ¿cómo es esa perversión? O sea, ¿cómo será? ¿Cómo es posible que si yo tengo una relación con alguien, simplemente para que obtengamos un dinero yo acepte que mi esposa vaya y se acueste con otro simplemente para que le saque el dinero para que beneficie esta relación? Eso es como, uno lo ve y uno dice, la perversión del ser humano es que es tremenda, ¿cierto? Por ahí una vieja frase que para justificar el pecado decía que el fin justifica los medios, pero que es una frase totalmente antibíblica. No es solamente que obtengamos, sino que también importa mucho la forma en cómo lo obtenemos. En Dios no solamente es el resultado, sino la forma en cómo llegamos a qué, a ese resultado. Y en toda esta historia, en esos versículos anteriores, se lo voy a dejar para que la lea en la casa, dice que uno de los hijos de Lea había salido al campo y había traído una cosa que en la Biblia llama mandrágoras. Y cuando llegó a casa, dice que Raquel quería de esas mandrágoras. Tuvo una discusión con su hermana Lea y Lea le dice, no te basta con haberte quedado con mi marido, sino que también quiere quedarte con las mandrágoras de mi hijo. Y entonces a Raquel se le ocurrió una idea. Le dijo, no, dame las mandrágoras y duerme esta noche con mi esposo. Y le dio las mandrágoras y ya salió Lea y esperó a quién. Apenas lo vio y le dijo, venga, esta noche no duerme en su casa, esta noche duerme en la mía porque te alquilé por hoy. Así dice la palabra, así lo puede leer en la Biblia. Lo alquilé para esta noche. Y a uno le parece, uy Señor, pero y luego Raquel y Jacob no eran creyentes, ¿cierto? Las situaciones que pueden pasar por el corazón humano si la luz de Dios no nos alumbra. Y ahí es donde dice en el verso 17 que esa nochecita que negociaron con las mandrágoras, dice, Lea oró al Señor y dice, y oyó Dios a Lea, 30:17 de Génesis, y concibió y dio a luz el 5.º hijo de Jacob, ¿sí o no? En el cuarto, ¿cuál fue lo que dijo? Ahora alabaré ¿a quién? Al Señor, ¿sí o no? Dice que hasta ahí se detuvo tener hijos, pero vemos que tal vez fue por un tiempo porque aquí tiene su quinto ¿qué? Su 5.º hijo. ¿Sería que aprendió la lección del 4.º hijo? Siga leyendo conmigo. Por cuanto di a mi sierva mi marido, por eso llamó su nombre Isacar.
Verso 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo. ¿A quién? A Jacob. Pero mire con lo que sale. Se devolvió en el camino. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. ¿Cuántos hijos? 6. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Se devolvió en el camino. Si nosotros no atesoramos, mis amados, lo que Dios va alumbrando de su corazón, nos vamos a devolver otra vez en el camino. Nos vamos a devolver a lo mismo. Ya en el cuarto hijo Dios le había dado una luz, ¿cierto? Para que entendiera que el marido que necesitaba, como lo entendió la samaritana. 5 maridos has tenido. El que tienes ahora, que es el sexto, no es tu marido, pero aquí llegó el séptimo, el marido perfecto. El que no quiere tocar tu cuerpo, sino tu corazón. El que no quiere una empleada para la casa, sino una hija. Pero eso necesita ser atesorado, ¿dónde? En el corazón. Porque Dios va ensanchando el corazón, pero va ensanchando el corazón para que aquello en lo que Él nos va dando luz vaya siendo atesorado en nuestras vidas, mis amados. Jacob, miremos otro aspecto más adelantico. Jacob trabajó duro para que se multiplicara su rebaño de ovejas. ¿Recuerda que él tuvo un disgusto con su suegro Labán, su suegro tío? No me ha pagado, no tengo el salario suficiente, pero Jacob le hizo una propuesta. Déjeme separar todas las ovejas manchadas, las ovejas que tengan colores, y esas son mis ovejitas, y todas las ovejas blanquitas son las suyas. De manera que si algún día usted viene y ve alguna oveja blanca en mi rebaño, me puede acusar de robo porque esa no, las mías son solo las de ¿qué? Son solo las de color, ¿cierto? Pero había una costumbre que tenían los orientales. Acompáñeme a leer allí Génesis 30-37, un poquito adelante donde estamos. Vamos a adelantarnos un poquito para que alcancemos a terminar rápido. 30-37 dice que después de que propuso eso a su suegro, dice: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas monduras blancas, ¿cierto? O sea que la descortezó por pedazos, que se viera como pedazos, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados y de diversos ¿qué? Y de diversos colores, ¿cierto? Ellos tenían la creencia de que si los animales parían, ellos iban a parir ejemplares de acuerdo a lo que estuvieran ¿qué? Viendo. Entonces Jacob vino con esa ¿qué? Con esa estrategia. ¿Sí o no? Y al parecer la estrategia estaba funcionando, porque empezaron a salir, ¿cierto? Porque no olvidemos, nosotros somos unos habilidosos para tomar cosas que no vienen de Dios, después ver cómo funcionan y no darnos cuenta quién estaba realmente detrás de todo eso. Porque ahora estaba Jacob feliz, porque la mayor número de ovejas que empezaron a nacer eran ovejas manchadas, ovejas rayadas y ovejas con manchas de ¿qué? Y todas las que nacieran en esas condiciones o nacieran oscuras eran ¿de quién? Y el rebaño de Jacob empezó a crecer y el de su suegro. Pero venga y busque, si hay alguna blanca, soy ladrón. Por lo demás, es lícito lo que ¿qué? Lo que tengo, ¿cierto? Y eso nos lleva a nosotros a confiar que es que nosotros somos muy hábiles. ¿Sí o no? Es que yo le puse a esa matica, como yo la herví, como me dijeron y me la tomé, la matica es bendita. ¿Sí? ¿Y a dónde quedó Dios? Porque la Biblia le trajo la respuesta a Jacob para decirle: no es esa estrategia, fui yo. Fui yo el que hizo. Pase un poquitico ahí al 31:10. 31:10.
Porque esa era la creencia de los orientales. Pero mire lo que dice el 31:10, porque está la respuesta de parte de Dios. Y dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. O sea, abigarrados es con manchas de otros colores. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije, heme aquí. ¿Quién es el ángel de Dios? Se le apareció y le dijo: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. O sea, que detrás de lo que estaba sucediendo era que esas ovejas que estaban montando, esas ovejas machos que estaban montando, las ovejas hembras, traían en sus genes, ¿sí?, esas características de abigarrados, listados, pintados. Y ahora el Señor le dice: no son los palitos que pusiste ahí para que ahora no salga a proliferar la mentira. Dice ahí con claridad, verso 12: y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, ¿por qué razón se estaba multiplicando el rebaño de Jacob? ¿Porque Jacob era un duro? ¿Porque Jacob era experto? No. Dios estaba obrando y Jacob ni siquiera era consciente de que Dios estaba obrando. No era consciente. No eran los palitos ahí pintados los que hacían que eso. Era Dios el que estaba detrás de quién. Era Dios el que estaba detrás de todas estas cosas. Porque en medio de todo eso, ¿qué está haciendo Dios? Buscando nuestro corazón, ensanchándolo y llevándonos a buscar ¿qué? Su presencia de una manera muy especial. Lo hemos visto ya a través de varias cosas de la historia de la vida de ¿quién? De la vida de Jacob. Porque ahora Dios en medio de todo eso es el que lo pone de regreso a su casa. Y poner a Jacob de regreso a su casa significa que él iba a confrontar tesoros dentro de su corazón. Porque dentro del corazón a veces tenemos tesoros buenos que no son buenos y tenemos otros malos que son re malos. Porque a veces tenemos tesoros y creo que la ambición es un buen tesoro porque quiero tener y lo escondo, ¿sí o no? Y como los creyentes somos como expertos en autoengañarnos, ¿cierto? Yo conocía a un hermano que decía: vea, pastor, yo lo que quiero es que Dios me bendiga porque yo quiero sostener la obra. Y apenas Dios le permitió que abundaran sus recursos, ni siquiera volvió a aparecer, ni siquiera se volvió a dejar ver. Pero el engaño del corazón es querer justificar esas ambiciones del corazón tras el deseo de que es que yo quiero hacer esto para bendecir a quién, para bendecir el nombre de el Señor. Ni siquiera volvió a aparecer. Hay otros que hemos atesorado, porque hay cosas que todavía siguen atesoradas en el corazón, mis amados, pero Dios quiere poner bálsamo en ellas. Muchas veces tenemos todavía atesorado dolor. Muchas veces hay creyentes que llevamos años en las manos del Señor, pero todavía hay unos que les entra en reversa: honra a tu padre y a tu madre. Ay, eso entra. Hay otros que nos puede entrar en reversa al perdón, porque hemos arraigado tal vez todavía odios, enojos, pero eso se ha vuelto un tesoro dentro de quién. Pero amados, como Dios nos está llevando de regreso hacia quién, cuando Dios nos lleva de regreso hacia Él, mis amados, Dios va a tener que descabezar y desarraigar los tesoros de nuestro corazón. Hace 20 años no me veo con mi hermano, y regresar a la tierra donde nací significa encontrarme con Esaú. Significa un problema que había echado al olvido, un problema que ya no me afectaba.
volverlo a vivir en carne, ¿qué? Vivir en carne propia. Pero yo entendí algo con esto muy especial, porque muchas veces Dios nos permite momentos de angustia, pero sabe que en el Señor hay angustias con propósito. Angustias con propósito. Dios le permitió a Jacob tener una muy fuerte angustia dentro de su corazón, en la medida que se iba acercando para encontrarse con quién. Lo aterró inmensamente. Acompáñeme ahí adelantico. Génesis 32:9. Ya casi vamos a terminar. Génesis 32:9 dice: y dijo a Jacob, ¿qué era lo que nunca se veía hacer a Jacob? Orar. Nunca se veía buscar a Dios, se veía haciendo muchos planes, pero no planes con Dios, ¿cierto? Pero ahora una angustia en la que Dios está confrontando una situación de su corazón frente a su hermano. Angustia con propósito, porque ahora Jacob empezó a hacer lo que jamás quiso hacer: orar. Dice 32:9: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Verso 11: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo, porque le temo, no sea que venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Esa frase ahí suena como rara, ¿sí? Se lo voy a leer en otra versión que suena más clarita. En la versión al día dice el verso 11: líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres de mis niños. ¿Cierto? O sea, empezó un miedo a carcomerlo, pero ese miedo ¿hacia dónde lo llevó? La angustia de ese miedo era un terreno preparado por Dios para decirle: vea, todo el tiempo he buscado que te relaciones con quién, que me busques, porque finalmente Dios está haciendo un adorador. Es cuando Dios coge a ese ser humano y empieza a ensancharle el corazón para que ese ser humano sepa quién es Dios y le conozca, y haya una respuesta de su corazón ¿hacia quién? Hacia Dios. La angustia lo empezó a llevar a la búsqueda ¿de quién? A la búsqueda de su presencia, a la búsqueda del corazón de Dios. Génesis 32:30. Pase ahí adelantico, porque no olvidemos que se oró la primera vez y nada, ¿cierto? La angustia seguía creciendo. Pero mis amados, es que Dios no nos quiere llevar simplemente a que nosotros recurramos a una actividad sin sentido dentro de nuestro caminar. Dios desea realmente dejar un sello de Él en nuestro corazón. Dios no tiene problema en traer cualquier respuesta sobre el ser humano así. Dios no tiene problema. Esa situación económica, Dios no tiene problema en hacer así y cambia todo. Dios no tiene problema con esa situación de salud hacer así y en un abrir y cerrar de ojos cambia ¿qué? Dios no tiene problema. ¿Sí o no? ¿Cuánto se demoró el Señor en abrir el mar? En 2, para que pasaran por medio del seco. El hombre con toda la tecnología que tiene hoy en día duraría meses o años poniendo barreras y todo eso. Y lo que el Señor hizo en un momento, y en un momento volvió y puso el mar en su puesto. Dios no tiene ¿qué? Problema. Pero mi corazón necesita ser procesado para entender hacia dónde está haciendo ¿qué? Hacia dónde está siendo llevado, hacia dónde está siendo conducido por Dios. Génesis 32:30 es donde el Señor lleva a la angustia. Mire, ¿cuántas veces te ha invitado Dios al lugar secreto? Leemos con mucho gozo lo que dice la Escritura. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve y escucha en lo secreto, y tu Padre que ve y escucha en lo secreto te recompensarán ¿qué? En público, ¿sí o no?
Ay, pero cuánto nos cuesta quedarnos a solas con Dios. A solas con Dios. Pero una angustia tremenda que era con propósito hizo que dejara a toda su familia a un lado y pasó al otro lado y por fin se quedó a solas con Dios y con un gemir en su corazón. Y después de esa situación vivida allí, él sale de allá rengueando y llamó a aquel lugar Peniel, porque dice: vi cara a Dios y fue librada. ¿Qué? Una angustia con propósito que lo estaba trayendo era hacia quién, para ensanchar en el corazón de Jacob quién es Dios. Eso no añade nada a la grandeza de Dios, como dijo María: engrandece mi alma al Señor. No, lo que está sucediendo es que ahora mi corazón está experimentando la grandeza de Dios, que es diferente. ¿Qué experimentó el corazón de Jacob en Peniel? La grandeza de Dios, que cambia vidas, que transforma de una manera especial. Y eso es parte del proceso, porque ahí no terminaba. Salmo 119:10. A leer estas dos citas y terminamos hasta ahí por hoy. Salmo 119 verso 10. Amados, esto no se trata de un conocimiento teológico. Sabemos Biblia, sabemos teología. Estos días me encontré con una personita y me nombró una serie de términos. Me dijo: ¿usted hace cuántos años es pastor? Yo, como 20 años. Y dijo: antes ustedes saber qué es amartología. Y yo: santo Dios, ¿sí o no? ¿Qué es neumatología? Yo: bendito Dios, este hombre está estudiando lenguas. ¿Cómo no va a saber la doctrina del Espíritu Santo? ¿Cómo no va a saber que amartología es la doctrina del pecado? Y yo, bueno, sé muchas cosas, pero pues no las sabía de esa manera. ¿Cierto? Porque ciertamente, amados, esto no se trata de un conocimiento teológico, aunque hay que estudiar la palabra. Eso no nos exime de estudiarla, ¿qué? Pero no es un conocimiento teológico, es un conocimiento vivencial con Dios. Una vivencia con el Señor. ¿Qué fue lo que experimentó Jacob en Peniel? Un cara a cara con Dios. Ya no es lo que me han dicho acerca de Dios, ahora es lo que Dios mismo me ha mostrado de quién es Él. Y eso cambió su caminar, cambió su vida de una manera extraordinaria. Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón. ¿Cómo estaba buscando Jacob en Peniel al Señor? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire lo hermoso. ¿Quién estaba provocando a Jacob a buscarle de todo corazón? Dios mismo. ¿Quién es el que está provocando con las circunstancias de nuestra vida que le busquemos con todo el corazón? Dios mismo. Qué hermoso poder ver cómo Dios está buscando adoradores, pero es el que está proveyendo todo para hacer de nosotros, hombres y mujeres, que estemos absolutamente maravillados con Él. Donde dejemos de estar tan dispersos, donde dejemos de estar tan entretenidos, tan disipados en nuestro corazón, y ahora tengamos toda nuestra atención puesta en Él. Le pregunto: ¿qué obtuvo Dios de Jacob en Peniel? Toda su atención. Angustia con propósito. No nos gusta, eso no suena bonito, pero es espectacular, porque lo que él vivió allá con el Señor no tiene precio. De manera que los adoradores no se forman cantando canciones. Los adoradores se forman en lo íntimo.
en lo secreto, en los procesos de Dios, en las angustias, en las tristezas, en los dolores. Porque en medio de todas esas situaciones es donde Dios se hace extraordinario en nuestras vidas, para que entonces ahí sí podamos decir que Dios es más grande que nuestros problemas. Porque ya no es el versículo o la frase que cojo de WhatsApp y la comparto y no sé ni qué significa. Un encuentro con Dios ya no es, no sé, es de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar.